Para comenzar este sexto ciclo de Conciencia Vial es un gusto recibir al presidente de la UNACEP, Gerardo Barrios. Bienvenido, un gusto que estés nuevamente con nosotros. No, gracias a ti, estamos aquí con gusto, por supuesto. Es casi una costumbre, yo no sé si todos los años hemos empezado contigo, pero bueno, en buena medida hemos tratado de tenerte siempre, porque nuestro ciclo comienza no el primer día del año, siempre con una historia ya transcurrida. Estamos empezando a mitad de año en este ciclo 2016, sexto año entonces de Conciencia Vial, y nos viene bien para hacer un raconto de qué ha pasado en este año. Empecemos por allí. Y bueno, yo creo que es muy oportuno porque si tú recordarás, en el año 2010 Uruguay y la UNACEP participan en Naciones Unidas en la resolución que declara la década de acción para la seguridad vial 2011-2020 para que nuestros países bajen un 50% la cantidad de fallecidos en el tránsito. Y precisamente el año pasado, a fin de año, Naciones Unidas hace un balance de los primeros 5 años de qué están los países con relación al tema de esa meta, ¿no? ¿Cómo nos fue? Nosotros, la verdad que nosotros venimos muy entusiasmados en el sentido de que quizás somos de los pocos países que vienen cumpliendo esa meta en cuanto a poner en práctica las buenas recomendaciones, digamos, basadas en la evidencia para disminuir la cantidad de fallecidos. Y en esa línea estamos, es decir, hay un cambio muy importante que se ha producido en Uruguay, digamos, y que otros países vienen con un retraso muy grande en ese sentido. Ya vamos a estar hablando de cifras porque además tenemos una serie de gráficas que nos van a estar sirviendo para apoyarnos en algunos puntos estadísticos. Pero antes te quiero llevar a un tema de conceptual, de cómo venimos, porque nuestro programa es Conciencia Vial. En parte lo que hemos dicho, y lo he dicho hace un ratito yo, es generar conciencia, que es lo más difícil, porque además hay leyes nuevas que generan ruido. Tuvimos hace poco la ley del alcohol cero nivel de alcohol en sangre para todos, ya lo teníamos para los profesionales. Y a ese punto te quiero llevar más allá de los datos. ¿Cómo venimos respondiendo los uruguayos, los que manejamos, los peatones, los que andamos en moto, los que andan en bicicleta? ¿Cómo responden las autoridades departamentales en donde no tuvimos siempre el mismo nivel de respuesta? Es decir, estos primeros 6 meses, en todo ese paquete que te estoy preguntando, ¿cómo vienen? Bueno, en términos generales venimos bien. Yo creo que todo el mundo percibe que hay un cambio importante que se está dando en la población en cuanto a que, por ejemplo, en el caso que tú mencionabas, el alcohol, digamos, cada vez más la gente que si va a consumir alcohol viaja en otros vehículos, no conduce, es decir, y eso coincide aparte con la realidad, con los datos de un descenso muy importante en la cantidad de siniestros de tránsito vinculados al alcohol. De hecho, las conductas, digamos, que se van incorporando van haciendo a los resultados. Si no hubiera cambios en la conciencia de la gente, digamos, bueno, no tendríamos los resultados que estamos teniendo, pese a que obviamente este problema es un problema que no se va a resolver, sino que va a ser la evolución de los años que sigamos manteniendo, digamos, estas acciones. Y para eso nosotros hemos planteado desde el inicio, es decir, y ahora en este primer periodo de este año también, que es necesario que las políticas de gobierno que nosotros establecemos a través de la Unidad de Seguridad Vial en Presidencia de la República tengan, digamos, al mismo nivel el compromiso de los gobiernos departamentales. Y tan es así que lo incluimos en la ley pasada de presupuesto donde se crea la Junta Nacional de Seguridad Vial, único país en el mundo que tiene una junta en el Poder Ejecutivo. Esa junta está integrada por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, Transporte, Educación y el Congreso de Intendentes, porque esto es una construcción colectiva. O participamos todos, digamos, o los resultados no son los esperados. Y de hecho en estos años se ha registrado también ese cambio en que cada vez más los intendentes se empiezan también a comprometer con este tema y desarrollan acciones en línea porque está demostrado, es decir, no hay que buscarle el agujero al mate porque ya lo tiene, ya está inventado, digamos, y en la medida que uno desarrolla acciones, digamos, vinculadas a la protección de la vida, digamos, con las medidas y las normas basadas en la evidencia, los resultados están. Te voy a llevar más adelante en la entrevista, porque la entrevista va a ser más larga, y te voy a llevar de vuelta al tema de las intendencias, porque yo siento que hay disparidades y que la gente nos plantea que hay disparidades. También tenemos preguntas de la gente hoy para ti, en variantes que hemos sumado al programa. Porque hoy Montevideo vive el efecto, el radar, el control, la cámara en el semáforo, todo ese debate interno que de repente en el interior no se da. Hoy en Montevideo se vive la mayor exigencia para las escuelas de academias de conducción y para el que va a sacar una libreta que de repente se están hablando de 25 clases obligatorias. Pero eso te lo dejo para después. Bien. Porque me interesa no irnos del tema y hablar
de estadísticas. Y para estadísticas tenemos algunas gráficas que vamos a ir analizando junto a Gerardo. Por ejemplo, resumen datos 2015. Sí, estos datos del año pasado, digamos, son muy significativos porque afirman esto que estábamos mencionando. Allí lo único que ha aumentado es el parque automotor, la movilidad y la cantidad de turistas, digamos, que nos visitan durante todo el año. Es decir, hay un incremento de la movilidad muy importante que no se refleja en un incremento de la cantidad de siniestros de tránsito y lesionados. La cantidad de lesionados, la cantidad de fallecidos ha disminuido y 2015 cierra siendo el año con la menor mortalidad de los últimos 6 años. O sea que nosotros un poco siempre planteamos lo mismo, las cosas no son por casualidad, ni los buenos ni los malos resultados, todo tiene su causalidad, por eso decimos, bueno, no son accidentes, no ocurren al azar, son siniestros que se pueden evitar, son lesionados y fallecidos que se pueden evitar. Sí, allí vemos total de siniestros de tránsito, 23.000, un 0,7%. Exacto, si uno lo ve en el gráfico que viene, es clarísimo que, digamos, al paso de los años hay un descenso marcado en la cantidad de fallecidos. Pasemos al siguiente gráfico entonces, para ver allí. Y ustedes ven allí, digamos, lo que es en la línea negra la tendencia de estos últimos años. Y bueno, esa tendencia obviamente no quiere decir que esté el tema resuelto, porque esa barrita que está allí en el año 2015 implica 506 uruguayos fallecidos en el tránsito, es decir, 506 familias que perdieron un integrante y significa 30.000 lesionados. O sea que, en definitiva, esto no es un problema que se resuelva, ojalá se resolviera de un día para el otro, porque en este tema uno está comprometido a tratar de preservar la vida de la gente y que la gente viva saludablemente como un derecho, digamos, que tiene el ciudadano, ¿no? Allí tenés los lesionados. Exacto, y vuelve a repetirse un mismo patrón que nosotros encontramos en el Uruguay, digamos que no siempre es igual en otros países y que es un pico temprano, digamos, de la cantidad de lesionados que oscila entre los 20 y 25 años y después un pico tardío que también es quizás de los más significativos en cuanto a la comparación con otros países, que están aquellos mayores de 65 años y ahí predomina sobre todo el peatón embestido, ¿no? Y en el otro grupo, en el grupo de edades tempranas, es donde están los motociclistas, sobre todo los ciclistas, porque hay que ver que hay una buena movida, digamos, para el uso de la bicicleta, pero también, obviamente, en la medida que hay más ciclistas en las vías públicas que se someten un poco a ese riesgo, digamos, de conducción, bueno, lo que hay que evitar es que sucedan, digamos, los siniestros vinculados a todos los actores y fundamentalmente a estos que son muy vulnerables. Allí tenías el desglosado por los vehículos, según tipo de vehículo. Por el tipo de vehículos es evidente que el motociclista sigue siendo, lamentablemente, protagonista principal en la cantidad de muertes y lesiones graves. Y eso también tiene que ver con el desarrollo del parque automotor en los últimos 10 años en el país. Hay que ver que hay 1.200.000 motos empadronadas, o sea que debe haber otro tanto no empadronadas, porque también hay un déficit en cuanto a eso. Y eso ha hecho también que, bueno, esa exposición al riesgo se refleje también en la vulnerabilidad que tiene el motociclista cuando tiene un siniestro de tránsito. El motociclista, el peatón y el ciclista son los más vulnerables. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un impacto, digamos, la probabilidad de tener lesiones graves y muertes es mucho mayor, digamos, que si va en otro vehículo. ¿Esta gráfica? Esta gráfica está en el sistema de información nuestra, que eso fue resaltado en Naciones Unidas también. En Uruguay creamos un sistema de información confiable, reproducible y accesible. Cualquier ciudadano puede entrar a nuestra base de datos y hacer estos mapas que se llaman mapas de calor, donde se centraliza, digamos, la cantidad de lesionados y fallecidos que hay en esas manchas rojas. Y ustedes pueden ver ahí que el problema, digamos, si bien está distribuido en todo el país, rutas y ciudades, tiene un claro predominio en las ciudades y en la zona metropolitana un poco ampliada, ¿no? Y bueno, y hay datos que se repiten y que son a donde tenemos que ir a actuar, ¿no? En la planificación que se haga, no solo a nivel nacional, sino también a nivel departamental. Sí, ahí ya anticipaba que se repetían la mayor cantidad de siniestros se dan en los fines de semana. Exacto. Esto sí es la tasa ya departamento por departamento. Y exacto, porque si bien Uruguay viene mejorando, nosotros partimos en el año 2007 de 17, casi 18 fallecidos, casi 100.000 habitantes, hoy estamos en 14,5, es decir, hay un descenso importante. Pero esa distribución en los departamentos es bien diferente y eso también hace a las complejidades que cada departamento tiene y a su vez también a las acciones que se desarrollan en materia de prevención. Te pregunto, en base a, esto está hecho en base a
habitantes o en base a vehículos? En base a habitantes. En base a habitantes. Porque está siempre la discusión si hacerlo en base a habitantes o en base a vehículos. A ver, a nivel del mundo, digamos, y digamos un poco todos los estudios se basan en eso, se utilizan dos tasas para medir resultados. La tasa de mortalidad por 100.000 habitantes y el parque automotor, la tasa de fallecidos por cada 10.000 vehículos. Pero como el fenómeno parque vehicular, digamos, no siempre va de la mano, es decir, no quiere decir que porque hay más vehículos hay más lesionados y fallecidos, digamos, porque, por ejemplo, la mayor cantidad de vehículos está en los países de ingresos altos, que dan el 8% de los fallecidos. Claro. Nosotros, que tenemos menor cantidad de vehículos que los países de ingresos altos, tenemos en total, los países de ingresos medios y bajos, el 92% de los fallecidos. Claro. O sea que lo que hay que resaltar sobre todo es la tasa por 100.000 habitantes y las políticas que se desarrollan sobre esos individuos. Exacto. Acá esta es proyección de la meta 2020. Y esto, como decíamos, Naciones Unidas establece que el año 2020 tiene que haber un descenso de la mitad de los fallecidos del año 2010 y llevado al Uruguay es partir del año 2010 con 17 fallecidos cada 100.000 y llegar al 2020 con 8,5. Es decir, lo pedido sería la liñita que desciende en azul. Lo azul que estamos viendo nosotros Unidas y lo rojo es donde venimos nosotros. Es la realidad nuestra. Y ven que estamos un poco desfasados, es decir, estamos un poco por encima. Eso es por esa irregularidad que hay, digamos, a nivel nacional en lo que son, digamos, bueno, la aplicación y el control del cumplimiento de las normas de tránsito. Entonces, en la medida que ajustemos una política nacional verdaderamente, digamos, en todos los departamentos, bueno, estaremos logrando las metas, ¿no? Que de hecho, estos primeros 4 meses del año 2016, y por eso nosotros insistimos tanto, el primer cuatrimestre del 2016 muestra un descenso del 18,8% en la cantidad de fallecidos. Quiere decir que venimos muy bien. O sea, venimos muy bien y eso tiene que, digamos, desarrollarse durante todo el año y todos los años. Acá tenemos las espirometrías, según los días. Bueno, acá se marca claramente que sábado y domingo es el problema mayor. Sí, exacto. Entre semana, 3,5% de los siniestros de tránsito se asocian al alcohol, mientras que se multiplica por 3 y por 5 los fines de semana. O sea que los fines de semana hay un problema. Pero con relación al tema de espirometrías, porque mucho se habló antes de la aprobación de la ley de alcohol cero, para qué se iba a hacer, si eran tan pocos los siniestros de tránsito vinculados al 0,3, en primer lugar tenemos que basarnos en datos certeros para decir, bueno, esta ley que se acaba de aprobar da resultados. Y ya este primer cuatrimestre tenemos un 22% menos, es decir, un descenso en la cantidad de espirometrías positivas. O sea que hay un mensaje muy claro. Esto igual está hecho sobre las espirometrías después del siniestro. O aquí también durante el siniestro. Durante el siniestro, claro. No se incluyen las que haga aleatoriamente una intendencia. Las aleatorias, nosotros tenemos un problema que es la recepción de todos los controles que se hacen, pero a través de la ex Policía Caminera, Policía Nacional de Tránsito hoy, digamos, y de algunas intendencias que nos pasan los datos, sabemos que el porcentaje, digamos, oscila entre 7 y 8% de espirometrías positivas en controles aleatorios. ¿Qué es esto de lo que no ocurrió? ¿Esto es una especie como de previsión de si no hubiéramos hecho algo, hubiera pasado esto? Exactamente, porque muchas veces cuando uno hace políticas preventivas es actuar sobre cosas que no sucedieron. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, si no se vacunara en este país contra la meningitis, seguramente muchísimos gurises morían de meningitis. Como hay prevención, digamos, hay muertes que no se producen, y lesiones y enfermedades que no se producen. Esto es exactamente igual. Si uno hace la proyección histórica de lo que venía pasando en el Uruguay antes de la UNACEB y después de la UNACEB, digamos, bueno, de la UNACEB abarca todo, no solo nosotros, sino todas las acciones que se hacen en el país. Digamos, bueno, hubiésemos tenido 6.700 familias, digamos, uruguayas con un lesionado en el tránsito y 415 muertes más de lo que hoy tenemos. Entonces, esto es un poco para mostrar que vale la pena insistir con esto, vale la pena, digamos, desarrollar acciones, digamos, por más que muchas veces hasta a mucha gente le suena medio antipático, ¿no? Es decir, bueno, que te estén controlando, que de vuelta a la esquina y haya un control policial o de inspectores de tránsito, ¿no?